A crown of thorns placed on. Bueno, aquí vemos una insignia que hace clara ilusión, un bordado a lo que es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. La iconografía que decora el manto de esta nos recuerda muchísimo a los vegetales, pero sin duda algo que destaca es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Esta iconografía la vamos a ver repetida en innumerables ocasiones aquí en Alboraya. Y es un caso realmente interesante porque esta iconografía del Santo Cáliz recuerda a esas iconografías en pintura de Juan de Juanes, que de alguna manera codifica una forma, sin duda alguna, de representar ese Santo Cáliz, ese cáliz de la Última Cena. Este paso de Semana Santa es el paso de la oración de Jesús en el huerto. Y efectivamente, la iconografía que aparece obedece precisamente a esa oración y ese momento en que dice: aparta de mí este cáliz. El cáliz con que se representa en este caso es una copia museográfica del cáliz de la Última Cena. Este es el escudo de la Hermandad de Oración en el Huerto. Y de nuevo, no hay lugar a duda, es el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia su referente como iconografía. Por tanto, el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia también es utilizado no solo en pintura, sino en los actos de Semana Santa, en bordados, sobre mantos, sobre insignias. Then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah, 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 Hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet